Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos amigos y amigas de Mindalia Televisión, gracias por acompañarnos en este espacio de fin de semana. Hoy lo compartimos junto a Luis Jiménez, que viene a hablarnos de un tema importantísimo. Hablamos sobre salud mental, esa epidemia silenciosa que azota al mundo entero. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a nuestro espacio en Mindalia. Estimada Laura, ¿cómo estás? Un placer saludarte y a todas las personas que siguen esta red de canales como Mindalia. Nuevamente lo digo, es un placer estar contigo y con todos acá. Bueno, el placer es nuestro, Luis. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Algunos de vosotros ya conoceréis a Luis de sus previos directos y participaciones en Mindalia. Él es médico cirujano y ha venido a compartirnos infinidad de temas que yo os recomiendo que tras esta entrevista vayáis a ver, porque hemos hablado de eutanasia, hemos hablado de muchísimos temas de neurociencia, ahí que pueda recordar en este momento, y son todos interesantísimos, muchísimo que aprender y muchísimo que tomar nota. Hoy compartimos, Luis, un nuevo tema muy importante, un tema que afecta a, pues, a la gran mayoría de la población mundial, podríamos decir, como es el tema de la salud mental. Cuéntame un poco, desde tu experiencia profesional como médico, ¿qué se está viviendo en el mundo en este momento? Bueno, hay un punto en el cual quiero partir para esta respuesta. Cuando yo era estudiante de medicina en el pregrado, normalmente el concepto de salud decíamos que era el bienestar físico, mental y emocional. Nada más se quedaba ahí. Y luego después, mucho antes de eso, se decía que era el bienestar físico de un sujeto, mucho antes, en el tiempo de los profesores que me antecedieron. ¿Qué sucede? Este concepto fue cambiando y luego después incluso se hablaba hasta de una esfera en algún momento espiritual, pero casi a lo último. Esto hace más o menos 16, 17 años. ¿Qué sucede? Ahora, en nuestros actuales momentos, hemos entendido que la mente, como un elemento importante de observación, también puede enfermarse. Y llegó a este punto. Nosotros como seres humanos siempre tendemos a ser, en este lado del mundo, en estos continentes, tendemos a ver la mente simplemente como un objeto inanimado que está dentro del cerebro. Palabras más, palabras menos. Pero ¿qué sucede? Eso lamentablemente nos ha traído consecuencias que no entendamos lo complejo de nuestra salud y que tampoco las circunstancias externas sean siempre las mejores para entenderlo. La salud mental es ese estado en el cual la persona está consciente de que dentro de sí existe algo que parece abstracto, pero tiene una gran importancia, como es la mente, y que esto se puede enfermar. Depresión, ansiedad, angustia, trastornos de diversos tipos, como el TDAH o el trastorno de déficit de atención, forman parte de esos elementos que aquejan ese estado inherente del ser humano que se supone sería el bienestar. Y nosotros, a través del conocimiento simple, sencillo, nos encargamos de darle respuesta o tratar de inducir al mayor estado del mismo. ¿Cómo contemplas tú, Luis, desde tu perspectiva en consulta, ¿no? Y desde lo que puedes tratar a día de hoy, una buena salud mental? ¿Qué podríamos identificar como tener una higiene mental adecuada? Algo que es importante y que quiero destacar. Normalmente en este periplo de viajes que me ha tocado hacer, que he pasado por Argentina, Uruguay, Estados Unidos, México ahorita, y mi propio país, que es Venezuela, he logrado entender y con pacientes en el exterior lo siguiente: hay puntos en específico, prácticamente ecuménicos, que podemos englobar. Y uno de estos puntos es el autorreconocimiento. Tú debes reconocerte a ti mismo como individuo, como persona, como ser humano. Punto uno. Si eres un individuo como un elemento más de la naturaleza, puedes tener momentos buenos, momentos malos, momentos difíciles,
pero permitirte a ti mismo entenderlo, punto uno. Punto dos, entender tu entorno. Es importante que nosotros tengamos un espacio en el cual podamos desenvolvernos y entender nuestro entorno, no aislarnos. Uno de los peores elementos que tenemos como especie, que somos animales de manada, que nos guste o no, y necesitamos el poder entender, compartir con otros. Para un sujeto quitarse de la sociedad, aislarse plenamente, eso es anómalo, pero realmente solamente en casos excepcionales. Parecen los santos de la India que van a iluminarse, pero el resto necesitamos hacer contacto. Y tercero, es importante que entendamos que todo hábito que sea permisivo, todo hábito que te corte espacio, que te esclavice, puede dañar tu salud mental. Pueden ser hábitos alimenticios, hábitos en tus relaciones, hábitos laborales, y eso es importante, va en deploro de tu condición de vida. Cosa que pareciera extraño, pareciera muy simple, pareciera que algo simplemente con decirlo tenemos, pero debemos concientizarlo, y ahí la diferencia para lograr tener por lo menos estabilidad y una salud mental estable a mejor. Cada vez más le damos importancia, ¿no? Dentro del marco social a la salud mental, aunque todavía hay personas que piensan, ¿no? O que normalizan, bueno, tener una depresión es simplemente estar triste, ¿no? Y se ha demostrado que la depresión es algo incluso neurológico, es decir, que el cerebro se apaga una parte de él, deja de sentir, deja de experimentar ciertas cosas que realmente deberíamos de tener dentro de un marco de una buena salud mental. ¿Cómo podemos hacer o qué podríamos hacer? ¿Cuál sería el mejor consejo, Luis, para concientizar un poquito a las personas en este sentido, para entender que las enfermedades mentales son igual o más importantes que una enfermedad física que sí que se ve, ¿no? Sí. Hay un fenómeno bastante interesante que por mis conocidos y pacientes en España pude entender, y luego en México se repitió algo similar. Por eso es que es bueno tratar de ver patrones, algo llamado el Blue Monday, que es el tercer lunes de todos los años, de todo enero, en el cual se aumentan los niveles de depresión, malestar, y junto con eso sentimiento de impotencia, sumado por las deudas navideñas, junto con eso el comienzo de año, las vueltas a las clases, etcétera, etcétera. Y hay algo importante. ¿Por qué traigo este ejemplo en este momento? Si algo es un fenómeno que no es físico, porque casi en enero en la mayoría de los países todavía el clima es soportable, entre paréntesis, y es vida normal. ¿Por qué todos nos deprimimos y nos sentimos mal? Por una serie de fenómenos externos que nos afectan. Si la salud mental no existiera, estos fenómenos ni siquiera se hubieran notado. Punto uno. Punto dos. La depresión, la ansiedad, están siendo trastornos galopantes. Algo que se llama el síndrome de Burnout o el síndrome de quemamiento profesional fue uno de mis puntos de trabajo, y que creo que en varias oportunidades, en diferentes momentos, otros panelistas de Mindalia lo han tocado. Estoy seguro y lo he visto. Otra cosa que es de destacar es que la depresión, como lo acabas de decir, sí apaga ciertas regiones cerebrales. Lóbulo prefrontal, lóbulo de la ínsula se vio afectado. ¿Y esto en qué se traduce estos nombres tan exóticos que en neurociencia nos gustan? Es que bajan los niveles de concentración, bajan los niveles de enfoque y bajan los niveles de productividad cognitiva, que es en sí lo que necesitamos. En pocas palabras, un fenómeno que, entre paréntesis, surgiera en un aspecto abstracto, tiene una repercusión en un órgano real, y esto a su vez va a afectar el resto del cuerpo. También como la ansiedad. La ansiedad es hiperactividad cerebral, y nuestro día a día hace que seamos más ansiosos, pero no coincidamos con puntos para poder drenar o puntos incluso para trabajarla de manera efectiva. Y eso no simplemente debería ser tema de una revista de los domingos o un tema social, es una endemia que está presente y que poco a poco consume vidas y que lleva a muchas personas al suicidio. Es algo que ya hemos tocado en algunos temas, en el de eutanasia dimos ciertas pinceladas de esto.
Claramente, Luis, y te agradecemos muchísimo tus palabras y tu experiencia en este sentido, porque es un tema realmente, como bien dices, ¿no? Que mientras más conocemos, más podemos ahondar en ese proceso mental, ¿no? Que vivimos cada uno. Yo creo que cada persona con su lenguaje cognitivo propio tiene un mundo interno que los demás desconocemos, ¿no? Y a veces juzgamos desde lo externo, desde lo que es, digamos, no se ve, y lo que realmente está pasando dentro de una persona, pues puede ser algo infinito, ¿no? Lo que para mí puede ser algo que no tiene sentido o que no pueda resultar un problema, para otra persona le puede estar resultando el mundo entero. Y yo creo que ahí lo más importante, pues, es eso, tener la conciencia, la mente abierta para poder ayudar en este sentido. Y sobre todo, saber aprender a identificar que cuando nosotros estemos transicionando un proceso de salud mental complicado, entender que no es el final, que no se acaba el mundo en esto, sino que existen formas, existen terapias, existen fármacos, existen muchísimas maneras de paliar, ¿no? De algún modo aquello que estemos viviendo y que nos ayudan, por supuesto, a transitar este proceso. Hablamos de una epidemia en el título, Luis, una epidemia mundial. Es decir, hace 4 años apenas hablábamos del COVID, ¿no? De este famoso evento que nos dejó a todos en casa durante mucho tiempo, y le dimos una importancia infinita porque era desconocido. En el caso de la mente también es una gran desconocida, pero sin embargo, a pesar de tener una enfermedad mental, tenemos que seguir en el día a día realizando nuestras tareas, nuestras labores, y no existe todavía a nivel legal o a nivel de leyes una pauta, ¿no? Como para establecer que si una persona está enferma a nivel salud mental, también tiene que cuidarse, también a lo mejor tiene que quedarse en casa durante un tiempo, también tiene que pasar esa enfermedad y transicionarla de la mejor manera posible, que no sea a lo mejor echándonos a la espalda, ¿no? Cualquier responsabilidad o obligación que sea un peso superior a lo que ya estamos llevando. Sí, algo que fue desde un objetivo científico, vamos a ponerle la palabra, pero desde un punto de vista concreto, fue que los eventos que pasamos durante la pandemia sí nos permitieron entender ciertas debilidades y ciertas flaquezas, si cabe el término, de nuestra estructura social. Y es el punto de que no simplemente fue el problema inmunitario, el problema viral, el problema respiratorio, el problema cardiológico, el neurológico, que me toca más a mi área, pero fue el tema mental. Pero nos trae a colación lo siguiente: ¿por qué lo abandonamos? ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no hacemos ese ejercicio de entendimiento? Yo voy a traer a colación una frase que dijo uno de mis autores preferidos, que ustedes han tenido oportunidad de entrevistar, JJ Benítez, con un programa que estuvo conducido por Dalai, creo. Y JJ Benítez decía que la mente todavía es algo que no entendemos plenamente. Y esas palabras dichas por esta leyenda las traigo yo como científico y como médico. No entendemos la mente y simplemente no la entendemos porque no hemos llegado al conocimiento, no se han hecho las vías para entenderlo. Cuando tú entiendes algo, cuando tú eres empático con cualquier elemento, tú puedes incluso ayudar a su mejoramiento o modificación. La mente no debe ser tema que manejaban los ocultistas del pasado, como Eliphas Levi, Agripa, Apolonio de Tiana, por decir algo, que eran personas que sabían la mente, los enrevesados campos oscuros, y que ahora es tema del neurólogo, una persona distante, fría. No. Ustedes como canal han hecho una gran labor a la humanidad, así como Laura y todos los presentadores, que es tratar de entender estos temas. En la medida en la cual nosotros nos apartemos del conocimiento, no queramos hacer ese esfuerzo por entender la mente, cómo se puede afectar, pero también lo importante, cómo podemos mejorar. Porque no simplemente es la cuestión de que el sujeto esté enfermo. Ajá, esté enfermo. Las leyes, en España se han hecho intentos bastante interesantes, para ser sincero. Lo he visto, o los estudio ustedes como un fenómeno que han llegado a entender ciertos puntos cuando una persona sufre de ciertas condiciones.
pero no debe quedar en esfuerzos, digamos, un poco poéticos o esfuerzos legales como pinceladas, porque si nosotros no entendemos que un sujeto se enferma y que necesita un tiempo para recuperarse, ese sujeto que a lo mejor tú lo ves como un número puede ser la clave para que una empresa salga adelante. Una respuesta que un sujeto produzca en un estado de bienestar quizás puede ayudar a un ministerio a no caer. Entonces la pregunta es la siguiente: o vemos números o vemos cualidades, y los esfuerzos los comenzamos a hacer desde la claridad o desde una distancia diplomática. Entonces, nuevamente repito, las palabras de JJ Benítez: no extendemos la mente y hagamos el esfuerzo de entenderlo. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito, Luis, de Mindalia, y nada, estamos de vuelta. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Como veis, en Mindalia no paramos de crear, así que si queréis aportar vuestro vídeo, ahí tenéis esa campaña de vídeos pedidos por cada uno de vosotros y cómo podéis hacerlo para acercaros un poquito a nuestra plataforma, a la información consciente y sobre todo cómo dar voz a vuestro mensaje. Seguimos conectados con Luis Jiménez hablando de salud mental. Estamos llegando ya, Luis, a los minutos finales de la entrevista. No me gustaría terminar esta entrevista sin conocer una perspectiva no solamente médica, sino también personal, ¿no? Sobre la salud mental, sobre todo aquello que acontece alrededor de, digamos, de la mitificación y desmitificación de los procesos mentales y sobre todo de cómo ese proceso pueda de alguna forma sobrellevarse un poquito más llevadero. Quizás la palabra que viene a ser la que integre todo, como persona también lo digo, es cuando podemos integrar un esfuerzo de humanidad, de humildad también, en reconocer que no tenemos por qué saber todas las respuestas. Neil deGrasse Tyson, un astrofísico muy famoso, que fue el que codirigió posterior la serie Cosmos, a mí me encantan estas palabras de él. Y él dice esto: la ciencia se puede equivocar, claro que sí. Tú puedes tener una idea errónea, por favor, pero ten el valor de admitirlo y sigue adelante. Sigue produciendo, no te desanimes. Todos los científicos nos hemos equivocado, tanto en nuestras vidas personales con alguna decisión, como en otros eventos. Aquí te hablo más como científico y humano, pero en el tema de la salud mental es algo. Sepamos ayudar, sepamos pedir ayuda, porque al final la mente es una importante herramienta. Mientras más sencillo, mientras más capacitados estemos, pero el hecho de que mayor poder de colaboraciones tengamos, vamos a poder aclarar, vamos a poder entender cómo se afecta la mente y de qué manera podemos potenciar los estados de bienestar. No dejemos este tema simplemente a los especialistas de renombre o seguir renombrando los grandes títulos como lo fueron Freud, Jung, etcétera, etcétera. Hay personas ahorita que han hecho un maravilloso trabajo y quizás están en silencio, quizás por no saber manejar sus redes, quizás por no saber o no colocar todo en sus páginas, pero estos espacios es importante. Rescatemos el conocimiento, tratemos de aportar, pero tratemos de absorber y ver patrones. En la medida que entendamos eso, en la medida que no tengamos miedo al error, pero sí una valentía en la convicción de querer estar mejor, vamos a llegar a mejores respuestas y vamos a evitar que una epidemia galopante, porque aquí no hablamos de números, los números cada vez se van aumentando casi de manera exponencial, un tema importante, el suicidio. Cuando ya una mente se ve agotada, que no puede más, tiene que acudir a eso. ¿Y los previos qué? Entonces, ¿podemos cambiar? Sí, pero en la medida en la cual queramos integrarnos, pero sobre todo teniendo valor, disciplina, fe y convicción.
Ojalá que este mensaje en tus palabras, Luis, sea una motivación para todas las personas que nos están viendo, que nos van a ver de forma atemporal durante varios años y que lleguen aquí a este proceso precisamente para dar respuesta a muchas preguntas que seguramente se han hecho durante mucho tiempo sobre la mente, la salud mental y cómo podemos mejorarla y cómo podemos sobre todo ayudar y aportar un poco de luz al mundo. Gracias Luis Jiménez por estar hoy acompañándonos nuevamente en Mindalia Televisión. Te voy a pasar la palabra para que seas tú quien pueda cerrar el encuentro. Quizás la mejor palabra que puedo decir ahora es unas palabras las cuales yo respeto muchísimo. Eh, Mauro Biglino, un experto en hebreo masorético, en una de sus conferencias, dijo lo siguiente: el conocimiento y la humanidad ha pasado por muchas cosas, pero debemos creer que este conocimiento llega a nosotros por algo. Hagamos uso sabio de él. Nosotros tenemos conocimiento, más de lo que pensamos y más de lo que aplicamos. Hagamos uso de él. El conocimiento no es simplemente los libros, el conocimiento es el instinto, el conocimiento también viene de entender tu medio. Si logramos llegar a ese punto, creo que vamos a tener mejores soluciones y creo que como especie, como grupo, vamos a poder mejorar. No soy de los científicos que tienen una visión extremadamente positivista, no soy de los que tienen una visión extremadamente negativa, soy un poco más humano y digo, sí podemos hacer las cosas, pero nos hace falta quizás un poco de empuje, disciplina y comprensión, porque nos merecemos algo mejor, todos, como especie, como individuos, como personas, como seres humanos, y podemos hacerlo.